En esta unidad vamos a estudiar las diferentes formas de resolver los circuitos, comenzando por aquellos circuitos que tienen una sola fuente de alimentación. Hay pasos que son convenientes seguir. El primero de ellos es identificar qué elementos están en serie y qué elementos están en paralelo. Si estamos en corriente continua, los elementos que están en serie son aquellas resistencias por las que circula la misma corriente, y si estamos en corriente alterna, aquellas impedancias por las que circula la misma corriente. Aquellos elementos que están en paralelo se puede decir que son aquellas resistencias en continua, aquellas impedancias en alterna que tienen la misma tensión entre sus extremos. No circula la misma corriente, pero sí tienen la misma tensión. Una vez que lo hemos identificado, es conveniente sacar el equivalente a cada uno de estos elementos, es decir, todos los elementos que están en serie, poner un solo elemento representativo o equivalente de esos elementos, valga la redundancia, y también aquellos que están en paralelo, encontrar cuál es su equivalente, su único elemento equivalente. Una vez que se ha hecho eso, se empieza a resolver el circuito hasta llegar, aplicando las leyes de Kirchhoff y las leyes de Ohm, a tener un solo elemento y una sola fuente, ya sea de corriente o ya sea de tensión. Aplicando la ley de Ohm, se puede encontrar la variable que se necesita. Si se tiene una fuente de tensión y una resistencia en el circuito, conocidas las dos, se saca la corriente. Y si se tiene una fuente de corriente y un elemento, se saca la tensión que cae sobre este elemento. Hecho esto, se va en sentido opuesto al que se ha hecho primeramente, para llegar a encontrar las tensiones y las corrientes que pasan por los distintos elementos del circuito. La resolución del circuito termina cuando se logra encontrar el valor de la variable buscada, ya sea tensión o ya sea corriente. Veamos un ejemplo en donde tenemos una sola fuente de tensión con tres elementos conectados en diferentes formas. Procediendo a encontrar el equivalente entre la resistencia de 10 ohm y 40 ohm, y sabiendo ya de teoría que es menor que la menor, su valor será de 8 ohm. Con este circuito simplificado encontramos rápidamente la corriente que circula por él, aplicando la ley de Ohm, que es el cociente entre la tensión aplicada y la suma de las resistencias del circuito, ya que están en serie. Ya estamos en condiciones de encontrar la tensión entre los puntos A y B. Aplicando ley de Ohm, sabemos que para terminar de resolver el circuito dado, solamente hace falta encontrar las corrientes por la resistencia de 10 ohm y 40 ohm, aplicando la ley de Ohm. Ahora se dejarán dos ejercicios para que los alumnos puedan aplicar los conocimientos ya vistos, y en cada uno de los ejercicios se le deja un dato. En el primer ejercicio se deja el valor de la corriente I4, y en el segundo ejercicio se dejan los valores de tensiones y corriente leída en los instrumentos. Con ellos podrán, si llegan a estos valores, podrán tener la certeza de que el ejercicio está bien. Acá se ve en la figura que se hace referencia al libro Boyle-Stahl 2011. Es un libro que está en biblioteca para consulta de los alumnos, pueden recurrir a él. Y bueno, como el circuito no es mío, yo debo hacer referencia a dicho circuito. Ahora veremos, a mi entender, uno de los temas más importantes de esta materia, que es cómo se resuelve un circuito aplicando el método de mallas. Todo circuito eléctrico está formado por varias fuentes de tensiones o de corriente, con sus resistencias o impedancias, ya sea si es en continua o en alterna, en serie o en paralelo. Lo importante para este método de mallas, es saber qué es lo que es una malla, saber reconocer qué es lo que es una malla. Y una malla es todo camino cerrado en un circuito eléctrico. Intentaremos resolver el siguiente circuito
aplicando el método de mallas. El sistema de mallas consiste en plantear tantas ecuaciones como ventanas tenga el circuito, considerando como ventana a aquellas que uno aprecia a simple vista. Acá se ve claramente que tiene dos ventanas interiores, y si uno quiere considerar la exterior también podría considerar como ventana, pero el método va a consistir en encontrar la cantidad de ventanas interiores que tenga nuestro circuito. Con estas dos figuras tal vez quede más claro lo que yo quiero expresar como ventana. Se ve a la izquierda que tiene dos ventanas claramente y a la derecha tiene tres. Bueno, en función de eso es la cantidad de ecuaciones que vamos a plantear para resolver cada circuito. El sentido con el cual se circula la malla lo decide uno, es arbitrario, cada uno puede definir el sentido que quiera. Lo único que tiene que tener en cuenta es que a medida que va circulando la malla, todas las caídas de tensión en la resistencia, es decir, el producto de la corriente por su resistencia, debe ir en el primer miembro, y en el segundo miembro debe ir los valores de las fuentes de tensión con el signo correspondiente. Acá en el próximo dibujo se ve cuáles serán los signos que vamos a tener en cuenta nosotros para esta asignatura. Vemos aquí que cuando el sentido que hemos adoptado para encircular la malla pasa la fuente de tensión de positivo a negativo, el signo que lleva ese valor de la tensión en el segundo miembro va a ser negativa, y en el caso que el encirculamiento pase de menos a más, el valor en el segundo miembro de la fuente de tensión va a ser positiva. Una vez que hemos conocido ya todo lo concerniente al método de malla, trataremos de resolver este circuito. En mi caso particular yo siempre encirculo la malla en sentido horario. Eso no quiere decir que algún alumno lo pueda hacer en distintos sentidos, los resultados siempre van a ser los mismos. Teniendo en cuenta todo lo que se dijo anteriormente, el planteo de la malla 1 y de la malla 2 quedan de la siguiente manera. El sistema al cual se llega una vez que se ha planteado el problema se puede resolver de varias formas, tanto aplicando los conocimientos de asignaturas previas como álgebra, o ya en cualquier calculadora se puede resolver sistemas 2×2, 3×3, hasta 4×4. O sea, mi objetivo es que ustedes lleguen hasta el sistema de ecuaciones. ¿Cómo lo resuelvan? Bueno, cada uno lo podrá hacer de diversas maneras. Para terminar de resolver el circuito, debemos ver cómo se relacionan las corrientes de mallas con las corrientes de rama, que en el circuito son IA, IB e IC, corrientes de ramas. Las corrientes de mallas son las ya calculadas, la I1 y la I2. En el circuito se aprecia que la corriente de rama IA es la misma que la corriente de malla I1. También se ve que la corriente de rama IC es la corriente de malla I2. En cambio, en la rama vertical se ve que la corriente de rama IB se relaciona con las corrientes I1 e I2. Al tener las corrientes I1 e I2 valores positivos, resulta que la corriente de rama IB es la diferencia entre la corriente de malla I1 y la corriente de malla I2. Para terminar de resolver este circuito, y haciendo lo antes mencionado, resulta que las corrientes de ramas están dadas por los siguientes valores. Analicemos ahora este nuevo circuito, que es un poco más complejo que el anterior, ya que se ve claramente que tienen tres ventanas. De ahí que el sistema de ecuaciones tendrá tres ecuaciones con tres incógnitas. Este sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas está dado por, como ya se dijo anteriormente, este sistema de ecuaciones puede ser resuelto de diferentes maneras. Los resultados para este sistema son los siguientes. Este ejercicio es semejante en todo lo anterior, solo que se cambia la fuente de tensión por una de corriente.
Este simple cambio hace que el planteo a través de mallas sea más sencillo, ya que ahora son solamente 2 las mallas y no 3 como en el ejercicio anterior. Si bien la tercera malla existe, ya no es una incógnita, ya que el valor de la corriente que por ella circula es de 1 ampere y está dado por la fuente de corriente. El sistema que nos permitirá resolver este circuito tendrá, como ya se ha dicho, 2 ecuaciones, ya que la malla I3 no es una incógnita, sino que su valor es de 1 ampere. Entonces de ahí se ve que el sistema de ecuaciones está dado de la siguiente manera, en donde se ve que en la malla, en el planteo de la malla I2, sí aparece la influencia que tiene la malla 3 sobre la malla 2. Los valores de las incógnitas de este sistema están dados por, teniendo en cuenta que los dos resultados tienen signo negativo, el sentido adoptado al circular la malla es contrario al que realmente circula la corriente por ella. Ahora, relacionando estos valores con las corrientes que circulan por cada rama, sus valores están dados por. Veremos ahora cómo se resuelve un sistema aplicando el método de malla para corriente alterna. El método es exactamente el mismo, sino que ahora las impedancias están en complejos, teniendo en cuenta que la parte real es de las resistencias y la parte imaginaria es de las reactancias. Al ser una reactancia inductiva, el signo es positivo, y al ser una reactancia capacitiva, tomamos como signo negativo. Pasando las tensiones que están dadas en forma polar a forma cartesiana, el sistema queda dado de la siguiente manera. Resolviendo el sistema por cualquiera de los métodos antes vistos, por programas en computadora o por calculadora, el valor de la corriente deseada, que es el valor de I2, está dado por. A continuación veremos algunos de los teoremas básicos para la resolución de circuitos. El primero que veremos es el teorema de Thevenin, que es muy útil para la resolución de circuitos. El teorema de Thevenin dice que todo circuito lineal y pasivo con 2 terminales de salida puede ser reemplazado por un único circuito equivalente de Thevenin, formado por una fuente de tensión denominada tensión de Thevenin y una impedancia en serie con ella que se denomina impedancia de Thevenin. Hay algo que es muy importante resaltar en este teorema, que solamente es equivalente en la carga, o sea, la potencia que se desarrolla en la carga en el circuito original y en el circuito equivalente de Thevenin es la misma. No así para los distintos elementos del circuito, las potencias no son las mismas. En forma práctica, en un taller o en un laboratorio, para encontrar el equivalente de Thevenin de un circuito que cumpla con todas las exigencias que tiene este teorema, si uno quiere encontrar la tensión en 2 puntos que necesite, lo único que tiene que hacer es medir con un voltímetro qué tensión hay entre esos extremos cuando se ha eliminado la carga, y esta será la tensión de Thevenin que uno necesita. Para encontrar la impedancia de Thevenin también en forma práctica en un laboratorio, lo que hace es eliminar la impedancia de carga y medir entre esos extremos la impedancia con un multímetro en forma de ómetro, teniendo en cuenta que hay que reemplazar cada fuente de tensión por su resistencia equivalente, que es un infinito, es decir, abrirla, y cada fuente de tensión por su resistencia equivalente, que es 0, es decir, cortocircuitando dicha fuente. Con lo encontrado en laboratorio, es decir, habiendo medido la tensión de Thevenin y la resistencia de Thevenin en este caso, el circuito equivalente queda dado por. Veamos un ejemplo en donde aplicaremos el teorema de Thevenin. Este circuito lo podemos resolver de 2 maneras diferentes. Una es dejando la fuente de corriente y trabajándola con ella, y la otra es reemplazándola aplicando el equivalente entre fuente de tensión y fuente de corriente, para que solamente el circuito quede excitado con fuentes de tensión. Nosotros aquí lo vamos a resolver usando la fuente de corriente, y se dejará al alumno el estudio del circuito haciendo el reemplazo entre fuente de tensión y fuente de corriente. Para resolver este circuito aplicaremos un nuevo teorema, que es el teorema de superposición. El teorema de superposición dice que en un circuito con varias fuentes excitadoras, ya sean de tensión o de corriente, la corriente que pasa por una de sus impedancias
es igual a la suma de las corrientes que pasan por esa impedancia cuando se deja solamente una fuente excitadora y las otras se reemplazan por sus resistencias equivalentes. Los pasos que debemos seguir para aplicar el teorema de superposición son: primero, se elige uno de los generadores del circuito y se reemplazan todos los demás por sus resistencias equivalentes. Luego se halla la corriente por la impedancia pedida, que es pura y exclusivamente por el generador elegido. En el segundo paso hacemos lo mismo, eligiendo otro generador y dejando todos aquellos reemplazados por su resistencia equivalente. Y como último paso, se suman todas las corrientes encontradas, teniendo en cuenta el sentido en que han circulado por la impedancia. Si son de distinto sentido, deben restarse; si son de igual sentido, deben sumarse. Recordemos que debemos reemplazar a cada fuente excitadora por su resistencia equivalente. Comenzaremos teniendo en cuenta la fuente de corriente, y en donde haya una fuente de tensión la reemplazaremos por un cortocircuito. Como nos están pidiendo el teorema de Thevenin entre los extremos A y B, lo primero que debemos hacer es eliminar la resistencia de carga de 15 ohms. Para encontrar el valor de Thevenin entre los puntos A y B, debemos encontrar qué tensión cae en la resistencia de 50 ohms, porque al estar abierto el circuito entre los puntos A y B no circula corriente por la resistencia de 1 ohm, no cayendo tensión en ella. Entonces, solamente encontrando el valor de la corriente que circula por la resistencia de 50 ohm de acuerdo a cada fuente excitadora, una vez encontrada ello por el teorema de superposición, podemos encontrar la tensión entre el nodo A y B. Para resolver este circuito lo haremos por el método que se vio en el primer ejercicio de esta unidad, asociando resistencias hasta llegar a la fuente de corriente y luego ir hacia atrás para encontrar el valor de la corriente requerida. Haciendo todas las simplificaciones de las resistencias, se llega a que la resistencia total equivalente del circuito es de 4,3 ohms. Podemos encontrar entonces la tensión entre los extremos M y N de la siguiente manera. Con esta tensión se puede encontrar la corriente I1 que circula por la resistencia de 31 ohms. Encontremos entonces la tensión entre los puntos P y N de la siguiente forma. Con este valor de tensión Pn podemos encontrar la corriente que circula por la resistencia de 50 ohms de la siguiente manera. Se debe tener bien en cuenta el sentido de circulación de la corriente hacia arriba o hacia abajo para saber si se suma o se resta al final. Haremos ahora el estudio desactivando la fuente de corriente. Como su resistencia interna es infinito, se abre o sea desaparece del circuito. También hay que tener en cuenta que en la misma rama hay dos fuentes de tensión en oposición, por lo cual su valor es la diferencia entre ambas fuentes de tensión, es decir, 22 volts. El circuito simplificado queda como se ve. Por último, simplificando lo más que se pueda, queda una sola fuente de tensión con dos resistencias en serie, por lo cual se puede encontrar la corriente I'1. Este valor de la corriente I'1 nos permite encontrar el valor de la tensión VGH de la siguiente manera. Ya se está en condiciones entonces de encontrar la corriente que circula por la resistencia de 50 ohms de la siguiente manera. No hay que olvidarse de poner, cuando se haya encontrado esta corriente, cuál es su sentido para cuando uno llegue al final del estudio. Trabajando ahora con la fuente de tensión de 20 volts que está en la rama vertical y eliminando las fuentes de corriente y las otras fuentes de tensión, el circuito va a quedar. Simplificando el circuito podemos llegar a encontrar la corriente I2' como sigue. Con este circuito simplificado podemos ahora encontrar el valor de I1 dos veces prima, el cual nos permitirá también encontrar el valor de la tensión UT. Con este valor de tensión encontramos también, aplicando la ley de Ohm, el valor de I2 veces prima, el cual es el valor que estamos buscando. No hay que olvidarse finalmente de poner el sentido de circulación de esta corriente, que nos va a permitir encontrar el valor final de la misma. Por último y para terminar,
Ahora vamos a analizar el circuito con la fuente de tensión de 10 volt y vamos a anular las otras fuentes de tensión y la fuente de corriente. Habiendo encontrado ya el valor de las corrientes por la resistencia de 50 ohm que proporciona cada fuente de tensión y la fuente de corriente, según el sentido que tengan cada una de ellas, vamos a hacer la suma algebraica para encontrar su valor. El signo menos que surge de la suma algebraica significa que tiene sentido de abajo hacia arriba la corriente por la resistencia de 50 ohm. Es decir, que prevalecen aquellas que la corriente van de abajo hacia arriba. Es muy importante para encontrar la tensión de Thevenin saber que cuando una corriente circula por una resistencia va de un potencial positivo a un potencial negativo. Esto nos sirve para encontrar cuál es el sentido de la fuente de 2,2 volt que cae en la resistencia de 50 ohm. El valor de la fuente de tensión de Thevenin obtenemos como resultado que es 0,22 volt. Encontremos ahora la resistencia de Thevenin. Para ello reemplazamos a toda la fuente por su resistencia interna. El circuito nos queda el valor de la resistencia de Thevenin es 23,22 ohm, como se observa en la figura. Con el valor de la resistencia de Thevenin encontrado anteriormente y con la tensión de Thevenin armamos el circuito equivalente de la siguiente manera. Para comprobar si realmente es un circuito equivalente, debe calcularse la corriente que por el circuito original circularía por la resistencia de carga de 15 ohm y por el equivalente de Thevenin encontrado para este circuito. Resolveremos el circuito original para corroborar si por la resistencia de 15 ohm pasa la corriente encontrada en el equivalente de Thevenin. Si recordamos el equivalente entre fuente de tensión y fuente de corriente visto en la unidad número 2, aplicaremos este concepto para reemplazar la fuente de corriente con su resistencia en paralelo con una fuente de tensión con su resistencia en serie. De esta manera, en la rama quedarán 3 fuentes de tensión, a la cual la vamos a reemplazar por una sola que es el equivalente a las 3. Ahora el circuito queda de la siguiente manera. Se ve que se van a necesitar 3 ecuaciones para resolver el sistema, ya que al colocar la resistencia de 15 ohm aparece una nueva ventana. El sistema queda dado de la siguiente forma. Para averiguar si hay equivalencia entre el circuito original y el circuito de Thevenin, debemos encontrar solamente el valor de la corriente I3. Este valor está dado por... El signo negativo significa que la corriente circula en sentido contrario al encirculamiento, es decir, de abajo hacia arriba, y se ve que el valor es el mismo que en el equivalente de Thevenin, de ahí que ambos circuitos son equivalentes entre sí. Tenemos otro teorema que es muy útil en la resolución del circuito, que es el teorema de Norton. Este teorema dice que todo circuito lineal y pasivo con 2 terminales de salida puede ser reemplazado por un circuito equivalente de Norton formado por una fuente de corriente y una resistencia en paralelo. Para aplicar este teorema hay que tener en cuenta que también se debe eliminar la resistencia de carga y se debe reemplazar por un cortocircuito. La corriente buscada es la corriente de Norton que pasa justamente por este cortocircuito. En forma práctica en un laboratorio, el valor de la fuente de corriente es el que se mediría con un amperímetro en los bornes de salida del circuito abierto, esto es sin resistencia de carga. Recordemos que un amperímetro es un instrumento con muy baja resistencia interna, por lo cual se lo considera como un cortocircuito. La resistencia en paralelo es la que se mide en los terminales de salida cuando todas las fuentes generadoras, ya sean de tensión o de corriente, son reemplazadas por su resistencia interna. Se ve aquí que la resistencia de Thevenin y la resistencia de Norton son exactamente las mismas. Al igual que
sucede en el teorema de Thevenin también es válido para el teorema de Norton, donde la potencia solamente es válida en los extremos de la carga, no en las demás partes del circuito. Resolveremos este circuito reemplazando la fuente de corriente por una fuente de tensión y tenemos que cortocircuitar la salida. El circuito que queda es el siguiente. Se aprecia que también se resuelve con un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, en donde el valor a encontrar es la corriente I3, que es la corriente de Norton. El signo negativo significa que la corriente circula en sentido contrario al encirculado en el dibujo, y su valor es de 9,6 mA. También habíamos dicho que la resistencia de Norton coincidía con la resistencia de Thevenin, y para este circuito ya lo habíamos calculado y su valor es de 23,22 ohm. Por ello, el circuito equivalente de Norton entre los puntos A y B está dado de la siguiente manera. Hay que prestar mucha atención en cómo se va a colocar la flecha en la fuente de corriente. Ya sabemos que la corriente circula desde el punto B hacia el punto A, entonces la flecha debe ir apuntando hacia abajo. En unidades anteriores se estudió que hay una equivalencia entre fuente de tensión y fuente de corriente. Entonces, si uno tiene la tensión de Thevenin y la resistencia de Thevenin, puede encontrar el valor de la corriente de Norton aplicando esa equivalencia. De la misma forma, y aplicando también el equivalente entre fuente de tensión y corriente, si uno dispone de la corriente de Norton y de la resistencia de Norton, podemos encontrar la tensión de Thevenin de la siguiente forma. En esta asignatura hacemos hincapié en que cuando uno solicita que se encuentre el equivalente de Thevenin o el equivalente de Norton, uno debe resolver el circuito en función de lo que se le ha pedido. Después puede aplicar la equivalencia entre fuente de tensión y corriente si lo desea, pero nunca debe encontrarse Thevenin, que es más fácil, y luego pasar a Norton. Si le piden Norton, tiene que ser el equivalente de Norton. Resolveremos ahora un circuito de corriente alterna, donde nos piden el equivalente de Thevenin entre los puntos A y B. Trabajaremos con números complejos. El circuito se puede colocar de la siguiente manera. Primero encontraremos el equivalente entre el paralelo entre la impedancia R2 de 68 ohm y la impedancia R1 de 20 ohm más J20 ohm. Luego, para encontrar la tensión de Thevenin, solamente hay que hacer el producto entre la corriente que sale de la fuente por esta impedancia equivalente. Al ser una fuente de corriente, su impedancia interna es infinito, por ello la impedancia de Thevenin está dado por el paralelo antes encontrado.